Vamos a grabar. Muy bien, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos a nuestra lección número 5 de este curso de los sacramentos y la oración. Bueno, hoy pasamos el 50%, ya falta poco para terminar el curso. Lo más importante es que, bueno, seguimos creciendo, seguimos degustando de todas el gozo que el Señor nos da con su palabra. Hoy vamos a pasar a cambiar un poco el tema. Hablamos al principio sobre los sacramentos, hablamos del Santo Bautismo, hablamos también de la Santa Comunión, por el cual Dios nos entrega a nosotros el perdón de los pecados, nos da fe, nos fortalece. Hoy vamos a ver un ministerio también que Dios nos da un privilegio. Los dos primeros vimos lo que Dios hace por nosotros. Ahora vamos a ver cómo Dios nos comisiona a nosotros a hacer algo en el nombre del reino y es un gran privilegio. Así que, como siempre, comenzamos primero con una oración. Vamos a... Déjenme ponerme por acá. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses, Padre, para llevar tu mensaje del perdón completo y gratis a otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos todas estas cosas. Amén. Entonces, a ver. Hoy antes de entrar en las preguntas de repaso, tal cual como hizo mi colega y hermano, el profesor Abe, vamos a leer primero más bien, revisar un poco de dónde estamos tomando todas las cosas que vamos a ver hoy. Vamos a ver el ministerio de las llaves. Yo recuerdo que había la primera vez, y aquí voy a admitir, aquí se va a notar que que ya tengo mis añitos, cuando en mi país por primera vez salieron las tarjetas estas de los bancos, las tarjetas electrónicas. Y la propaganda que había para introducir las tarjetas era muy buena. Decía, ¿qué haría usted si le damos la llave del banco? Y decía, wow, no puede ser que me van a dar la llave del banco. Me van a dar la llave del banco. O sea, no. Y la campaña era esa, ¿qué haría usted si le damos la llave del banco? Entonces, wow, pues, puedo ir al banco a cualquier hora. Puedo abrir, o sea, es fantástico, ya no estoy limitado a un horario bancario, una serie de cosas, ¿no? Y cuando después nos dieron las tarjetas estas electrónicas con las cuales uno va al cajero electrónico y evidentemente el banco es prácticamente abierto las 24 horas. Ya, cuando recibí, ahora que me nombraron pastor en Milwaukee, me dieron un juego de llaves, las llaves de la escuela, las llaves de la iglesia. Y una de las cosas que me dijeron es, mira, esta llave que te estamos dando es una llave máster, ¿ok? Eh, si se pierde esa llave, tenemos que reemplazar todas las cerraduras de toda la escuela. Para mí eso fue una tremenda responsabilidad, porque si se me perdía esa llave, eso era no un poquito de dinero, eran todas las cerraduras, es un montón de dinero. Entonces era una gran responsabilidad. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes si Dios le entrega a ustedes las puertas del cielo, las llaves de las puertas del cielo? Y ahora vamos a ver, a Jesús, ¿qué vas a hacer tú con esas llaves? Bueno, yo no me imagino, porque imagínese usted San Pedro con todo ese poco de llave. Oye, y qué bueno que lo mencionas. Ladi, porque vamos a hablar de eso de San Pedro con las llaves. Ladi, ¿qué piensas, querías tú con las llaves del cielo? Bueno, yo le voy a decir algo. Ajá, Yo abriría la puerta, oraría para Dios que me dé sabiduría como se la dio a Salomón. Y allá, si hay hermanos, me uniría a una iglesia y tratara de seguir perfeccionando los hermanos en la cosa de Dios, glorificando a Dios con más fe, con más entusiasmo en el nombre de Jesús. amén. Bueno, excelente respuesta. Y vamos a ver, Ladi, me gusta tu respuesta porque es exactamente lo que estás haciendo.
Y la respuesta es, y lo digo porque este no es un caso hipotético. Vamos a ver la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios, de hecho, nos ha dado a nosotros lo que llamamos el ministerio de las llaves y nos ha dado a nosotros las puertas, las llaves de las puertas del cielo. Entonces, no, vamos a verificar esto en la lectura para que veamos que esto no es, no son inventos de uno, sino es la palabra de Dios que nos dice el privilegio privilegio. Entonces vamos a ir participando. Gladys, tu audio estuvo muy bueno ahorita. Entonces vamos a aprovechar que está bueno y primero Gladys, luego José David, luego Mónica y después ¿Sobre qué? Jesús. Ya te ¿Sobre qué? digo, para que me ayudes a leer. Puedes leer, Gladys, porque a lo mejor tienes teléfono. Si es teléfono, a lo mejor se te hace difícil. Bueno, Eh, el Ministerio de las Llaves, no, la espera. cita bíblica. Mira, aquí está. ¿Lo ves ahí en la pantalla? Gladys, ¿puedes ver eso? Sí, sí, puedo leerlo. Bueno, entonces léase Dice, eso. Léase eso. la palabra celebra la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi iglesia, y la puse del reino de la muerte. No prevalecerán contra ella. Te daré llave del reino de los cielos. Todos los que antes en la tierra quedará atado al cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Mateo Gracias, Gladys. 16, 17 y 19. Excúsenme Correcto. que la letra está muy chiquita para No, mí. sí, discúlpame, Gladys, verdad que no me di cuenta que tú tenías este celular pero no importa. Gracias, lo hiciste muy bien. Entonces, bueno, tenemos aquí, este es cuando Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces la gente empieza a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, a otros que un profeta. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y salió Pedro rápidamente y tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Amén. entonces Jesús le dice, Dios te bendiga, o sea, dice, bendecido eres, Pedro, porque eso que acabas de decir no viene de tu imaginación, ni viene de tu inteligencia. Eso que tú acabas de decir te ha sido dado por el Espíritu Santo. Entonces, esa confesión de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te ha sido dado por el Espíritu Santo. Y le dijo eso. Aquí le dice, dichoso tú, Simón, porque te lo reveló mi Padre. Yo te digo que así como tu nombre es Pedro, que la palabra Pedro es Petros, o sea, viene de piedra, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y aquí es una gran diferencia como lo interpretan nuevamente la Iglesia Católica. Jesús no estaba hablando de que San Pedro tiene las llaves del cielo. Y siempre nos ponen a San Pedro como las llaves del cielo. De aquí toman el hecho de que San Pedro es el que tiene las llaves del cielo. Y eso no es falso, es cierto, porque vamos a ver que Dios le entrega las llaves del cielo aquí está. Pero vamos a ver que no es solamente a San Pedro, sino que nos las entrega a todos los creyentes para que lo utilicemos de esa forma. Entonces, no es San Pedro el que tiene las llaves, simplemente, sino todos los Quiero cristianos. Vamos a ver. quiero abundar algo, pastor. Sí, adelante, Lai. Pero con eso mismo, me mire. Sí. Entonces, yo he predicado con un tema. Tú tienes las llaves para abrir la puerta del cielo. Yo he predicado ese tema. Entonces, ¿quién nos da la potestad a nosotros? Lo que pasa es que algunas veces por carencia de conocimiento, nosotros perecemos.
pero Dios, como se la dio a Pedro, nos la dio a cada uno de Claro. nosotros. Entonces tenemos las llaves. Lo que pasa es que nosotros, las personas, no sabemos darle uso. Y él le dice que va a edificar mi casa. Entonces nosotros también podemos edificar nuestra iglesia, que Cristo es la roca también. Claro. Y tenemos la llave, porque de nosotros, después de Dios, que es el que nos manda a ilustrar, nosotros decidimos, no tenemos que estar tibios, sabemos lo que dice la palabra, lo que tenemos que estar en comunión orando para que Dios nos mantenga en esos conocimientos que nos ha dado, que dice la Biblia. Tenemos la llave para nosotros abrir la puerta del cielo. ¿Cómo? Lo podemos hacer aquí en la tierra, en la oración, dando fruto del Espíritu Santo, haciendo discipulado, tratando de cumplir lo que dice la Biblia, y en oración, como lo hacían aquellos grandes profetas, de noche y de día, y estar con el fuego prendido. Sí, ahora Lai, vamos a ver cómo, porque sí, todo eso que tú estás diciendo es cierto. Sin embargo, vamos a ver cómo, a qué nos referimos nosotros en forma más estricta cuando hablamos del ministerio de las llaves. Fíjate que el ministerio de las llaves que Dios nos da, no nos da solamente el ministerio de las llaves para abrir el cielo, sino también para cerrarlo. Y eso no suena así fuerte, pero es lo que Dios nos está diciendo. Fíjate tú lo que dice aquí. Primero, ¿a qué piedra se refiere? La Iglesia Católica indica que aquí Dios está nombrando el primer papa, que es Pedro, y realmente no es lo que está diciendo. Lo que está diciéndole a Pedro es que le está dando la autoridad, como nos la va a dar, porque vamos a ver el resto de los versículos. Si no tuviésemos ningún otro versículo como más que diríamos, oye, le está dando esto al apóstol Pedro solamente, pero vamos a ver que los demás, que no se lo da al apóstol Pedro, sino a todos los demás. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y vamos a ver qué significa esto de atar y desatar. O sea, es como lo que tú amarras, lo que tú retienes aquí en la tierra, queda retenido, y lo que tú liberas queda liberado. Entonces, bien, tú le estás dando una función muy importante a Pedro, de atar o desatar de las llaves, tanto de abrir como de cerrar. Las llaves se utilizan en ambos lados, y Dios quiere que la utilicemos de ambos lados. Y de eso se trata lo que estamos viendo hoy. Cómo utilizar las llaves de forma propia. Porque estas llaves que Dios nos las está diciendo, nos está entregando, tal cual como dijo Lai, no se usan de forma arbitraria. Dios nos dice cómo utilizarlas para el beneficio del reino de Dios. Entonces, nosotros nos dice cómo lo vamos a utilizar. Entonces, una de las cosas primero que estamos viendo es que no es, bueno, vamos a ver por el resto de los versículos, que esto es algo que Dios nos está dando. Yo te estoy dando a ti, te daré las llaves del cielo. Dios nos está dando, y utiliza la palabra como llaves como tal, del reino de los cielos. Y esas llaves tienen la función de atar y desatar, abrir o cerrar. Vamos a ver el resto de los versículos. José, sigues tú. Aquí tenemos, aquí. Este es, ya, este es Mateo 18, 15 al 20. No sé si, José, si no tienes computadora, le Puedo decimos a leer, Mónica. si él no puede, puedo leer, está bien No claro. puedo. Tranquila que tengo también, acuérdate que tengo a Mónica también allí, y tengo también a Jesús, para que todo el mundo Yo vea. leeré, hermano. Sí, José puede. Ok, gracias. Adelante, José. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos, a dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. El 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. El 19. Además,
Les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. El 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo Gracias. 15, 20. Entonces, bueno, vemos nuevamente que este mismo lenguaje y esto mismo no está, ahorita no nos está dando no solamente a Pedro, sino se lo está dando a cada uno de nosotros. Nosotros, ustedes y yo, si alguien pega contra nosotros, vamos a solas con la persona y entonces le hacemos ver la falta, le proclamamos, cuando le hacemos ver la falta, le proclamamos ley, ¿ok? Si te haces caso, la persona, en otras palabras, si la persona se arrepiente, entonces nosotros le anunciamos el evangelio. Y este evangelio es cuando utilizamos la puerta, la llave, y clac, y abrimos la llave del cielo. Decimos tu pecado ha sido completamente perdonado, ha sido borrado con la sangre de Cristo. No tienes de qué preocuparte, sigue adelante. Gladys tiene una pregunta. Sí, quiero aclarar algo. Adelante. No sabemos utilizarlo muchas veces. Cuando un hermano comete una falta, ahí lo dice claro, que lo primero que tenemos que hacer es llamar al hermano Claro, por supuesto, y eso es dar unos importante. pasos que realmente no se dan. Claro. Yo hablo mucho, pero como testimonio, yo una vez pequé contra algo, no voy a decir contra qué. Y yo me acerqué al pastor. Fui sincera porque yo soy obediente a Dios. Y le dije, yo pequé con esto y esto. Y él me dijo, no se preocupe por eso. Váyase y no peque más. Yo me fui, oré y no pequé más sobre eso. Pero le voy a decir algo. No todo el tiempo yo voy a tener ese pecado. Dios me perdonó ya. Dios me perdonó. Pero hay personas que no perdonan y Te perdimos perdimos a la en este momento. cometiste un pecado. Y tú lo confesaste a Dios y ya tú sabes que ya Dios te perdonó. No hay que estar mencionando eso, ni seguir con eso. Ya, mira, vamos allá, déjame admitir a Aurea y admitimos a Isidro, que estaban allí. Vamos a darles un segundo para que ellos se unan. Sí, nuevamente, aquí el énfasis para nosotros va a ser en cómo lo aplicamos, ¿ok? Recuerda de las 5 C del arrepentimiento. Las 5 C del arrepentimiento, hay 3 que son la base de un verdadero arrepentimiento: confesión, contrición, confianza, y las otras 2 que son frutos de arrepentimiento. Entonces, Pastor, sí, adelante. José. tengo una duda al respecto. Ajá. O sea que las llaves de Pedro no son llaves. Uno. Otro es que me puse medio confuso. Ahora otro. Las llaves que yo puedo tener es para perdonar a la persona, Sí, y vamos. sellarlo con la tierra. Sí. Para mí es un poco por lo que yo no sé mucho de estas cosas todavía. No, sí, José, tu pregunta es excelente. O sea, sí, nosotros no, Excelente. porque vemos siempre inclusive las ilustraciones de Pedro con un montón de llaves alrededor. O sea, el cielo no tiene una puerta No, como tal. Recuerda que inclusive es una ilustración. La puerta del cielo es Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy el camino. O sea, pero Dios nos está diciendo las puertas, o sea, el que nos da las llaves, el poder para poder proclamar quiénes entran y quiénes no entran. Esa no es una decisión nuestra, es acorde a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando una persona no está arrepentida, nosotros básicamente no es otra cosa que proclamar ley y evangelio. Nosotros le proclamamos al pecador impenitente que sus pecados no están arrepentidos, o sea, sus pecados no son perdonados. ¿Por qué? Porque está rechazando el perdón que Cristo ganó en la cruz por su impenitencia, por su falta de arrepentimiento. Ahora, si una persona está arrepentida, que significa que tiene confianza en Cristo, que tiene confesión, que tiene contrición, a esa persona le decimos, tu pecado ha sido completamente perdonado y le aseguramos que las llaves del puerto están abiertas. Cuando le decimos a la persona, tus pecados han sido perdonados, ahí estamos utilizando la llave. Esa es la llave, la declaración. O
sea, no es una llave física, sino es la declaración hacia la persona, una declaración que viene de Dios mismo. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Ustedes están hablando en mi nombre. Ustedes están hablando como si fuese yo. Cada uno, y de hecho nos lo dice la palabra, cada uno de ustedes hable como si hablara la verdadera palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo esto. Entonces ahorita vamos a ver porque algunas cosas muy piadosas, incluyéndome a mí, como pastor inclusive, de acuerdo, que cuando yo me paro y le digo, como sirviente de Dios, llamado en su nombre, les anuncio, te digo, te perdono tus pecados. Eso es tal cual lo que Dios está diciendo. Pero entonces me sentía, pero Dios es el único que puede perdonar pecados. Yo, claro que sí, pero Él te está diciendo que no anuncies. Él te está dando a ti la potestad de decir. Es como un embajador. Miren, cuando un embajador va a un país, lleva la palabra del país, no está hablando por él mismo. De hecho, es el embajador que declara la guerra a un país. Cuando los japoneses invadieron Pearl Harbor, aquí en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, el embajador llegó con la declaración de guerra. Les declaramos la guerra. Este era el país. Aunque era el embajador, era una sola persona, él traía toda la investidura para hacer esto. Entonces Dios nos está dando a nosotros la investidura para que nosotros utilicemos la evangelio y abramos la puerta del cielo y cerremos la puerta del cielo. Fíjense, aquí se ve las dos cosas. Si la persona tiene arrepentimiento, le abrimos la puerta del cielo, le declaramos el perdón de sus pecados. Si se niega, entonces le cerramos la puerta del cielo y le decimos tu pecado te condena. Vamos a ver que esto es diferente. Este es el perdón vertical. El ministerio de las llaves tiene que ver más con el perdón vertical, el perdón de Dios hacia la persona. Vamos a ver que hay también un perdón horizontal, que es el nuestro, ese es distinto. ¿Ok? Porque nosotros estamos llamados a perdonar a las personas horizontalmente, independientemente de su arrepentimiento o no, porque ese es para nosotros. Pero el perdón de Dios es diferente. Nosotros podemos perdonar a una persona, y la debemos perdonar 70 veces 7, pero aún así le anunciamos que su pecado no está perdonado por Dios por su falta de penitencia. Le vamos a leer el próximo versículo. Ah, bienvenida, Aurea. Creo que está por allí. A ver, ¿entró? Está entrando. No, no terminó de entrar. Entonces, sigamos avanzando. Vamos a ver este. Este es el último. Juan. Mónica, por favor. Sí. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, bueno, ya vemos cómo eso de atar y desatar tiene que ver y se refiere al perdón de los pecados. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces, esto es una actividad que Dios nos está dando a nosotros, a cada uno de los creyentes. En uno de los emblemas de Roma, de la iglesia romana, la católica romana, es las dos llaves así cruzadas. Ese emblema es correcto en el sentido de que es el ministerio de las llaves, las dos llaves. Una llave para abrir, una llave para cerrar. Sin embargo, la iglesia reclama que solamente la iglesia tiene ese ministerio y como institución. Y aquí vemos que no. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, aquí Dios nos está dando a nosotros el uso de la ley y el evangelio para proclamar el perdón de los pecados y la retención de los pecados. Cuando la persona no está arrepentida, es nuestro deber decirle a esa persona, tu pecado no ha sido perdonado. Llamarlo al arrepentimiento y decirle que no. Recuerdo la historia de mi pastor, creo que aparece en uno de los videos, totalmente verídica, que él tenía una muchacha que estudió con él en la escuela desde pequeña, muy cristiana ella, pero llegó el momento donde cuando ya creció se fue a vivir con su novio, sin estar casada. Entonces el pastor le dijo, mira, esto es serio. Si tú desobedeces, si continúas desobedeciendo a Dios de la forma en que lo estás haciendo y pecando de la forma en que estás pecando, no te espera otra cosa sino el juicio de Dios. Y te lo anuncio y te digo, si tú te pasara algo en este momento por estar desobedeciendo a Dios y estar
rompiendo la ley, sabiendo que lo estás haciendo y haciéndolo de forma continua, las puertas del cielo están cerradas para ti. Y se fue. Y más tarde ella se regresó y habló con él y quería verificar todo esto que el pastor le estaba diciendo y finalmente decidió casarse y poner las cosas bien. Entonces, el predicar la ley es importante para llamar a las personas al arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, entonces queda condenada. Por eso es que nosotros, como cristianos y como iglesia, nuestro deber es llamar pecado el pecado. Cuando nosotros empezamos a no llamar al pecado pecado, como es lo que está pasando hoy en día, que muy tristemente hoy en día ya no, o sea, el pecado ya no es pecado. Y en eso hablábamos la semana pasada. Como iglesia yo tengo que decir que sea lo que sea que Dios llama pecado, es pecado y se mantiene pecado. ¿Para qué? Para que las personas puedan venir al arrepentimiento. Ladis, tienes una pregunta. Yo conozco personas que aún no están casados, están en la iglesia. Están en la iglesia, se habla de eso, pero la iglesia como que lo ha dejado así un tiempo, a ver si, pienso yo, si al tiempo se casan. Algunos sí se han casado, pero otros no. Y están así sencilla la iglesia. Ellos lo que no se sientan juntos ni nada de eso, por el estilo. Pero yo sé que yo considero, como yo estaba en una iglesia una vez que le daban un tiempo para que se casaran, una persona le dieron un año y si al año no se casaban, pues ya ellos no podían estar dentro de esa iglesia. Al año ya cumplieron y se casaron, pero debería dársele un tiempecito así, quizá un año Sí, o algo de así. hecho, muy bien, Gladys, gracias por tu participación, porque es importante cómo utilizamos. Dos cosas importantes, Gladys. Recuerda lo que hemos visto antes. Para Dios no es suficiente hacer las cosas correctas. Tenemos que hacer las cosas correctas por la razón correcta. O sea, en otras palabras, si estas personas, o sea, simplemente con casarse, porque no es que las personas que van al cielo son las casadas y las que no son casadas no van, sino que las personas deben casarse por la razón correcta. Y la razón correcta, la motivación tiene que ser el evangelio, no la ley. O sea, la motivación de esta muchacha, la ley le anunció su problema, ¿ok? Pero lo que ella la motivó realmente a cambiar fue el amor de ella que por Dios. A decir, yo, Señor, por lo que has hecho por mí, por agradecimiento, yo quiero seguirte y quiero corregir lo que está malo. La motivación tiene que ser del Evangelio. Entonces hay que darle tiempo a la persona que conozca el Evangelio. Si conoce el Evangelio, entonces puede hacer el cambio por la razón correcta. Es muy importante cuando o sea, cuando una persona entra por primera vez al Evangelio, tú le muestras la ley, pero no es que te vas a empacar en la ley. La ley es innecesaria para poder entender la necesidad que tenemos de Cristo. Jesús, Ok, yo nada más era para aportar algo. sí, por Ayer favor. en la iglesia se predicó sobre que Mohamed Gandhi dijo que Dios aborrecía el pecado, pero amaba al pecador, y que a raíz de esta frase la fueron tomando muchos predicadores y entonces inclusive llegaron a decirla que estaba en la Biblia, cuando en Mm, realidad no está en la Biblia. no está. De hecho, no está Jesús y gracias por mencionarlo, porque de hecho, o sea, nuevamente, tenemos que entender que estamos hablando de Dios. Cuando Dios habla, aunque nos parezca fuerte, Él es santo. Él no hace nada que sea indebido. Su ira es justa. Por eso es que yo entiendo, aunque me pueda parecer fuerte, me parece fuerte porque por supuesto yo soy merecedor de su castigo también. Pero la Biblia habla de, Señor, yo no aborrezco yo a los que tú aborreces. Y claro que sí, el Señor aborrece a aquellos que se enfrescan en el mal, aquellos que rechazan su palabra, el Señor lo aborrece. Cuando dice que Dios odia el pecado y ama el pecado, eso es cierto, lo vemos en la cruz. Cristo murió por todos, pero cuando Dios mande al infierno a las personas, no va a mandar a sus pecados, va a mandar a la persona completica. Entonces, hay que proclamar la ley tal cual como está. Gracias Jesús por eso, porque al final entonces es como, Él odia mis pecados, pero yo me puedo quedar como está. Ah,
este argumento es el mismo de siempre, por ejemplo. Dios me ama tal como soy. ¿Cierto o falso? Sabemos que ese argumento es cierto. Dios te ama tal cual como eres. Sin embargo, lo que se usa mal es decir, como Dios me ama tal como soy, no debo cambiar. Y esa es la parte donde la gente, la lógica que se aplica que no está. Dios te ama tal como estás. De hecho, te amó antes de que nacieras. Te amó aún cuando estabas, cuando vivías en tus transgresiones y tus pecados. Pero no te quiere dejar como estás. Te quiere transformar a través de su palabra y hacerte lo que él tiene, el plan que él tiene para ti. Entonces no te puedes justificar diciendo, como Dios me ama tal como soy, yo me quedo como estoy. No, ya somos una nueva criatura, somos un nuevo ser y cambiamos acorde a su palabra y a su espíritu. Entonces es el mismo argumento, Jesús, excelente. Entonces vamos a predicar ley y evangelio. Yo tengo una naturaleza pecaminosa adentro de mí, recuerden esa pelea, a la cual tengo que darle palo y decirle a esa naturaleza pecaminosa que no hay perdón de los pecados, a la naturaleza pecaminosa. Le digo, si tú pecas, no hay perdón. Y así tengo que tratarla porque esa naturaleza pecaminosa no aprende. Al nuevo hombre, no, al nuevo hombre le digo que cuando esté agobiado, que la cruz y la sangre de Cristo es suficiente para todas las cosas. Una distinción entre cómo nos aplicamos inclusive a nosotros mismos ley y evangelio. Pero esto es lo que Dios nos ha dado. Entonces, ya vemos que esto de lo que Dios nos estaba hablando de atar y desatar, tiene que ver con el perdón de los pecados y en eso podemos responder las preguntas. De acuerdo con Mateo 18, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Y eso es lo que acabo de hablar. ¿Cuál es la motivación para nosotros perdonar a otras personas? Adelante, Jesús. Ok, aquí dice, yo puse en mis anotaciones que la Santa Comunión, también conocida como la Eucaristía, es una conexión espiritual que nosotros los cristianos tenemos con Dios y con los demás creyentes. En Mateo 18 no se hace mención explícita de la Santa Comunión, pero en otras partes de la Biblia se habla sobre cómo este sacramento nos une como hermanos y hermanos en Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 16 al 17 se dice, el pan que partimos, y viene la pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Por qué siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos? Pues todos participamos al mismo pan, de aquel mismo pan. Excelente, mira, ¿y cómo lo aplicamos en este caso del perdón? ¿Por qué mi conexión con Cristo? Mi conexión con Cristo fluye de lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí y por todos nosotros? ¿Qué es lo más grande que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué es? Adelante, Nos Lara. perdonó, Nos perdonó. nos amó, Y nos amó nos ama. al punto de morir en la cruz por nosotros y perdonarnos. Entonces, el amor de Cristo, el perdón de Cristo me motiva a perdonar a otros. En Mateo 18 no aparece esto, pero sí aparece el hecho de que si estamos conectados con Dios, así, no aparece la comunión, pero sí aparece la historia sobre el sirviente que fue perdonado por el rey. Ustedes tienen una idea del el número que lanza la Biblia, es un número increíble. Estamos hablando aproximadamente de 21 billones, no millones, billones, que son 21 billones de dólares. O sea, la cantidad es casi el presupuesto de muchos países que lo doy a esta persona. No es un monto exagerado. Es lo que Dios está tratando de hacer con esto, es una ilustración. Este hombre jamás en su vida iba a poder pagarlo. Por eso es que el rey se lo perdona. El rey sufre una gran pérdida, 21 billones de dólares. Él perdonó al siervo. ¿Qué tenía que hacer el siervo? O sea, este perdón que él recibió debió motivarlo a hacer otra cosa. ¿Qué era lo que él debió haberlo motivado? A Perdonar a también él. perdonar. Gracias, Leonardo. Exactamente. O sea, oye, tú recibiste una cancelación de una deuda tan grande y tú no vas a cancelarle a este que te debe mucho menos.
Entonces, ¿cuál es la comparación que Dios nos está haciendo? ¿Cuánto le debíamos nosotros a Dios? O sea, no digo billones, trillones. O sea, no hay precio. ¿Qué puede dar el hombre por su salvación? Nada, no hay precio. Nosotros fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con algo más precioso, que es la sangre de Cristo. O sea, nuestro precio es impagable. Entonces Dios nos está diciendo, así como igual, tu precio es impagable, yo te lo perdono, yo lo pago por ti y no le costó $2, no le costó, no, le costó Quiero su dar un sufrimiento. aporte, pastor. ¿Cómo no, Lai? Dame un segundo y ya termino. No, le costó su sufrimiento y la muerte en la cruz. Por lo tanto, yo ese perdón, yo lo aprecio y yo lo quiero. Ahora, Dios me dice, ese perdón, ese amor de mí hacia ti y tu agradecimiento es tu motivación para todo lo que vas a hacer por mí, incluyendo perdonar a los demás. Perdónalos a los demás por mi causa. Perdona a los demás porque yo te perdoné. O sea, así, de hecho lo decimos, nosotros queremos que el Padre perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí nos estamos poniendo nosotros en la línea. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros perdonemos a los demás tal cual como Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Verdad? Sí, precisamente a mí me pasó algo en esta semana. Yo tuve que perdonar a una persona, pero fue algo grande, pero no voy a decir qué. Pero sí, yo he observado que el perdón es tan grande que Dios no lo dio y nos amó tanto que dio a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas personas, cuando ya están postrados en una cama, que se van a morir y tienen algo con otra persona, como ese odio o algo, mandan a buscar a esa persona para perdonarlo. Y muchas veces, luego que se muere, esa persona lo perdona, ahí mismo fallecen y se van, mueren y se van. Entonces, el perdón es algo que debemos practicarlo, porque si no perdonamos, ¿qué sería de nosotros si Dios, que es el más grande, perdonó 70 veces 7? Nosotros tenemos que perdonar también. Claro. Y creo que no podemos morir, no podemos morirnos e irnos al más allá, que estaremos durmiendo con una gente con odio, con rencor y todo eso. Claro, ¿verdad? Y por eso Eso. nuevamente es importante nuevamente anunciarle a la gente la ley evangelio. O sea, tenemos que o sea, hay que perdonar a la persona arrepentida. O sea, hay dos tipos de perdón, Lai. Vamos a hablar del perdón horizontal y el vertical. Nuestro perdón horizontal es 70 veces 7. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a perdonar siempre. Siempre vamos a perdonar. Sin embargo, nuevamente, si la persona no está arrepentida, yo le puedo decir, yo le anuncio a alguien. Una persona que, por ejemplo, me roba o me insulta y me dice que no está arrepentida y que lo va a volver a hacer, dice, mira, yo por mi parte te perdono. ¿Por qué? Porque Dios dice, tráiganme a ustedes a mí todas sus cargas, tráiganme a ustedes a mí, la venganza es mía, la justicia es mía, dice el Señor. Yo se lo dejo a mi Señor, yo eso te lo entrego a ti, Padre, tú encárgate de esa persona. O sea, yo por lo de tanto, Dios nos quiere que nos movamos hacia adelante sin rencor y sin odio. Pero a esa persona que no se arrepiente le decimos, mira, mi perdón está porque yo no voy a estar con un rencor. Pero te digo que es serio, que a menos que tú te arrepientas, Dios no te perdona. Yo sí, pero Dios no. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón impenitente. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que utilicemos la llave. Entonces, Dios quiere que tú te muevas hacia adelante sin rencor, sin tener nada para ti, porque Dios te quiere libre de eso. Él se encarga. La justicia es mía, dice el Señor. Yo me voy a encargar, no te preocupes. No hay nada que no quede cubierto. Pero a esa persona que es impenitente le decimos, aunque yo te perdono, Dios no te perdona. Esos son dos tipos de perdón, vertical y horizontal. Y nosotros vamos a extender el horizontal permanentemente, pero no vamos a entender en vertical a menos que la persona esté arrepentida. Mostramos el amor de Dios en nuestro perdón, que toca los corazones de otros, porque nosotros hemos sido perdonados, nos motiva a perdonar a los demás. Y esta es la gran diferencia en todas las parejas, por ejemplo, parejas, en cualquier relación. Cuando yo perdono a alguien, yo no miro a la persona, yo miro a Cristo. Miro a Cristo, busco el amor de Cristo y el amor de Cristo es el que me motiva a perdonar a la persona, no a la persona en sí. José David. Hay una preguntita, pastor. Sí. Claro, Dios nos enseñó a perdonar
a ser una persona, digamos, honesta, tranquila. Ujú, Pero yo, digamos, perdono a la persona aunque ella no me lo diga, ujú, ¿no? Yo le digo, te perdono correcto. todo y en cuenta nueva. Ujú. ¿Qué sucede cuando esa persona se llega a morir? Si no reconoce, digamos, sus pecados, sus faltas, sus errores. Bueno, José, mira, Dios quiere que nosotros o sea, si la persona tiene fe en Cristo como Señor y Salvador, sus pecados son perdonados. La cuestión está en que puede haber un compromiso muy importante, muy serio, que solamente Dios puede resolver, y no yo ni tú tampoco. Que es esa persona, o sea, todos tenemos pecados, no hay ninguno de nosotros que nunca vaya a dejar de pecar. Claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de todas maneras. Entonces hay que diferenciar entre una persona que está pecando de una forma permanente y de una forma voluntaria. Si yo estoy pecando de forma voluntaria y permanente, pero aún así digo que creo en Jesucristo como Señor y Salvador, hay una contradicción seria, Ujú. seria, seria. ¿Por qué? Pues Dios me dice a mí, ¿tú crees en mí? Perfecto. Muy bien, excelente. Ahora, ¿sabes qué? Te va a decir Dios y nos dice a todos, los que me aman siguen mis mandamientos y tú no lo estás siguiendo, tú no los quieres seguir. Yo dudo de tus palabras. Esa fe que tú tienes es una fe que no creo que sea cierta. Entonces la persona tiene que revisarse a sí mismo a ver si son una fe cierta. Esa fe, eso al final lo resuelve Dios como tal. Pero una persona que diga porque es el problema que estamos creando ahora nosotros cuando no le decimos al pecado pecado, que le decimos a la persona está bien que tú hagas esto, está bien que hagas aquello, o no decimos nada. Las personas viven el pecado y aún así profesan a Jesucristo. Hay una contradicción importante. Entonces, este ministerio de las llaves nos llama a nosotros, tenemos doble responsabilidad y las dos son necesarias. A mí me encanta abrir las llaves del cielo. Uf, me fascina. O sea, yo quisiera abrir las llaves del cielo a todo el mundo porque Cristo la abrió. Pero tengo que proclamar ley. Y muchas veces me toca decirle a la persona, mira, tu pecado no es perdonado. Si tú estás como estás, sigues como sigues, lo que te espera son las puertas del infierno y es triste porque Dios no quiere eso. Cristo derramó su sangre por ti y Él te ama. Él quiere que te arrepientas, vuélvete a Él. Entonces, esto es un acto de amor. ¿Ok? Lo que estamos haciendo, nuestro amor por Dios nos mueve. Entonces, cuando Dios nos dice que por qué, o sea, que nos da el ministerio de las llaves, porque Él lo llama así. Les voy a dar las llaves del cielo, para que ustedes abran o cierren eso mismo. Él mismo nos lo está diciendo de esta forma. Y muestra, cuando nosotros utilizamos la ley, muestra la seriedad del pecado. Las puertas del cielo son cerradas. Eh, nadie que rechace la gracia de Dios puede entrar al reino de los cielos, y eso es serio. Si nosotros no lo decimos, no estamos mostrándole a las personas la necesidad de Cristo. Imagínense que ustedes son médicos, ¿ok? Ustedes son médicos y conocen una persona que está enferma seriamente. Esa persona se va a morir de esa enfermedad. Y ustedes también saben que existe una medicina para esa enfermedad. Cuando esta persona viene a ustedes como médicos, ustedes le van a decir, no, no te preocupes, no tienes nada. ¿Eso sería lo correcto? ¿Sería correcto que ustedes como médicos le digan a la persona, no, no te preocupes que no tienes nada? Por supuesto que no. Sería matar a la persona. Esa persona se está muriendo y ustedes conocen la solución. Tienen que mostrarle a la persona, agarrar, aunque la persona dice, pero si yo me siento bien, yo no tengo nada. Ustedes agarren y le muestran un rayo X, le muestran una tomografía, le muestran los exámenes de sangre y dicen, brother, hermano, usted se puede sentir muy bien, pero usted está grave y esto es pronto. Entonces la persona, ups, ¿en serio? ¿Qué puedo hacer? Ahí viene el Evangelio. Cristo murió por ti. ¿Ok? Confía en el Señor Jesucristo, aquí lo tienes. Parte ese arrepentimiento, si te arrepientes de tu pecado es borrado y no vas a ir. Entonces, la ley es importante porque muestra la paga, la paga del pecado es Muerte. la muerte, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, que es la peor. Entonces, es importante que la gente sepa esto. El Evangelio muestra
el Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree. Medicina, o sea, estamos mostrando el diagnóstico y la medicina al mismo tiempo. O sea, pastor, que si esta persona, digamos, en su tiempo de vida no se ha arrepentido, bueno, no ha querido reconocer todos sus pecados, y ya en cama, al morir, al último segundo, dice, te perdono, perdóname, ¿está salvo esa persona? Sí, José, dependiendo, José, nuevamente, depende. O sea, vemos, porque vamos a dividir esta pregunta en Porque en la dos. cruz del Señor, cuando lo crucificaron, estaba ahí uno de Excelente. los ladrones, ¿no? Muy bien, por eso, excelente, José. Y eso es lo que hacemos, tal cual. Por eso la vamos a dividir en dos. Con el ejemplo que tú acabas de sacar, que es bíblico, vemos que aún en el último momento la persona tiene chance para arrepentirse. Y eso es cierto, totalmente cierto. Entonces, si una persona se arrepiente en el último momento, tal cual como el criminal de la cruz, es perdonado. No, es perdonado. Ahora, lo importante, ahora aplicándolo a todo el resto del mundo, este hombre que se arrepintió al último momento tuvo perdón porque creyó en Jesucristo como el Señor y Salvador, puso su confianza en Él. Si yo en mi lecho de muerte me arrepiento de que hice mal a mi hermano, a mi tía, me arrepiento porque hice mal a un montón de gente, lo reconozco y pido perdón. Muy bueno, pero si no tengo fe en Cristo, entonces al final del día eso no sirve para nada. Mis pecados son retenidos. Sí, son retenidos igual. Entonces, la persona que llega al lecho de muerte y se arrepiente, tiene su arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento son tres cosas fundamentales y dos frutos. Confesión lo tiene, contrición, dolor en su corazón también lo tiene, aunque esta contrición tiene que ser por la razón correcta. No solamente por haber ofendido a las personas, sino por haber ofendido a Dios, que es la gran diferencia de la contrición. Y la confianza, que es el más importante, que no lo tienen los no creyentes. La confianza que Cristo pagó por esos pecados en la cruz. Entonces, con estos tres hay un verdadero arrepentimiento y le anunciamos a la persona, tu pecado ha sido perdonado, como se le hizo al rey David. De allí brotan frutos de arrepentimiento, que son los cambios y la corrección. Entonces, pero ya la persona obtuvo el perdón de los pecados antes de los frutos. Entonces, bueno, nosotros somos vasijas de barro. Por eso dice el Señor, ustedes son vasijas de barro con un gran contenido por dentro. Nosotros, Dios nos ha dado las puertas del cielo y las usamos con muchísima humildad y responsabilidad. Yo no me convierto en el Señor, o sea, yo no me convierto en esa persona que disfruta, por ejemplo, cerrando las puertas del cielo. Hay un comentario, no me acuerdo de quién fue, pero es excelente el comentario. Dice, hay de aquel pastor o predicador que no predica la ley, porque estaríamos haciendo muy mal. Y hoy abundan muchísimo de eso. Son muy populares, que no predican la ley, sino que todo es amor y paz, todo está bien, no hay ley. Pero esta misma persona dice, hay de aquel que no lo predique y hay de aquel predicador que lo disfruta. En otras palabras, lo que quiere decir es, hay de aquel que mira a los demás desde arriba y le dice, ustedes miserables gusanos, ustedes pecadores, ustedes, sin meterse él como predicador, porque la ley no es, yo no disfruto la ley, pero es necesaria, hay que darla porque es necesaria para el arrepentimiento. Daddy. Sí, a veces se dan esas situaciones y se dan también hasta dentro de hermanos de la misma iglesia, que quizás hay algunos que están en falta, pero ellos no ven la paja que está en la viga de su ojo, sino ven la del otro. Y dice la palabra que antes de nosotros hablar de la otra persona, debemos ver la viga que tenemos en el ojo de Daddy, nosotros. excelente, porque Entonces nunca vamos a poder hablar del otro. ojo, ya va. Gladys, estás introduciendo lo que viene, porque es exactamente así. Vamos a ver cómo lo utilizamos bien. Porque bueno, ya va, Señor. Tú me estás diciendo que anuncie el evangelio. Me está dando la puerta de tanto de abrir como de cerrar.
Entonces, ¿debo juzgar o no debo juzgar? O sea, vamos a entrar en eso, excelente, porque el tema va ligado tal cual, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el atar y desatar es otra cosa, no es otra cosa, sino que perdonar o perdonar. Y nosotros somos voceros de Dios, los embajadores de Dios, con su autoridad. A quienes nosotros les perdonemos los pecados, les son perdonados, y a los que no, no. Entonces, esto lo hacemos nosotros porque tenemos que anunciar peligro y también tenemos que anunciar reconciliación. Entonces, ambas cosas son bien importantes. Entonces, vamos a entrar en lo que dice Ladis porque este es directo. O sea, bueno, ya va, un momentico. Está interesante. Juzgar o aplicar la ley. ¿Cuándo estoy juzgando y cuándo estoy aplicando la ley? Muy bien, porque a mí me dicen, es típico, típico, no me juzgues, no me juzgues. Tú no debes juzgar a nadie. Tú no ves, wow. Y entonces, y muchos cristianos adoptan esta actitud. No juzgues a nadie. Con la vara que midas serás medido. Ok, vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo con eso, porque es cierto, Dios nos está diciendo que no juzguemos, pero lo que Dios nos dice que no juzguemos, vamos a leerlo aquí. Mateo 7, 1 al 2. A ver, Leonarda, ¿puedes leerlo? No sé si puedes leerla tú o puede ser que Miguel o Bernardi, ¿puedes leerlo? Mateo 7, la ve alguien. Bernardi, Yo lo leo, pastor. adelante, Miguel. Dice Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. Amén. Gracias, Miguel. Excelente. Entonces, a qué se está refiriendo Dios aquí? Si Él me dice a mí que yo anuncie ley, en otras palabras, llamar al hermano que está teniendo una falta y decirle y hacerle ver su falta, hazle ver su falta. Dios nos dice que tenemos que hacerle ver su falta. ¿Cómo eso no es un juicio? ¿Alguien quiere tratar de explicar cuál es la diferencia entre juzgar y... Adelante, Jesús. Bueno, esto significa que debemos ser cuidadosos al evaluar las acciones de los demás y asegurarnos de que estamos siendo fieles a lo que enseña la Biblia. También es importante recordar que nuestro objetivo al usar las llaves es ayudar a las personas a arrepentirse y volver al camino correcto, no para que condenarlas y juzgarlas de manera injusta. Amén. Excelente, Jesús. Entonces hay un problema de actitud aquí. O sea, nosotros cuando nuevamente el juzgar es desde arriba, el pensar, vamos a verlo bíblicamente, un buen ejemplo de esto, buen ejemplo de esto. ¿Cómo se llama? El cobrador de impuestos y el fariseo. Los Saqueo. dos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas cuando están los dos orando? Están los dos orando. El cobrador de impuestos tiene la cabeza metida en el pecho hacia abajo, no puede, no se atreva, que está llorando, está mal, está arrepentido completamente, sabe lo que es, sus pecados le pesan. Al lado de él hay otra persona orando, que es un fariseo, y le dice a Dios, Señor, te doy gracias que no soy como este. Te doy gracias que no soy como este miserable pecador, porque yo sí soy el cristianito. Yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, o sea, yo. Eso es juzgar. Esta persona se está poniendo por encima de aquel y está juzgando a aquel como si fuese él un pobre miserable y él en otro nivel. Nosotros somos mendigos que anuncian a otros mendigos dónde encontrar el pan. Nosotros nos metemos en la lista de pecadores y no somos, y por eso en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita como en la de ninguno. Nunca vemos a nadie por encima del hombro, jamás. Entonces, eso es lo que hablan aquí con juzgar. Cuando yo juzgo, es cuando condeno a la persona basado en mi propia idea de lo que es justo o en lo que no es justo. Es diferente a que cuando yo digo la ley. Y segundo, como dijo Jesús muy bien, la intención es muy importante. Cuando nosotros proclamamos la ley, le proclamamos a la gente la ley por amor y se lo hacemos ver que es por amor. Eh, no es para humillar a la persona, es para que la persona reconozca y venga ante Dios como tal.
Es como, imagínense, este es el mismo caso del médico. Como que el médico le daba a alguien, una persona, imagínense ustedes, que le den a ustedes, a una persona, los resultados, le dicen que lo que tiene es cáncer, y se lo dicen riendo. Mira, aquí tienes, imagínate, tienes cáncer, te va a morir. Coño, eso es inhumano. O sea, nosotros no, le decimos, oye, esto es grave, hermano. Esto es sumamente grave, pero hay esperanza. O sea, cuando la persona de repente le decimos hay esperanza. Entonces, juzgar es esto. Juzgar es esa actitud prepotente, esa actitud del fariseo, esa actitud que no reconoce sus propios pecados y que no tiene la intención de que el proclamar la ley sea para el arrepentimiento de la persona, sino para su condenación única y exclusivamente. Entonces, no juzgamos. ¿Ok? Entonces es bien importante porque a veces me dicen, no juzgue, ¿cómo que no juzgue? Yo te juzgo. A mí, yo tengo bueno, me recuerdo, inclusive uno de mis hermanos me dijo una vez que no me juzgues. Y digo, no, yo no te estoy juzgando, pero Dios sí. Y Dios te está diciendo que esto, o sea, yo no. Yo soy mi hermano, yo puedo estar peleando como tú con tu pecado. Pero esto es importante, mira lo que Dios dice. El juicio de Dios es importante. Entonces no es simplemente decirte que no, porque si no, entonces nadie, eso de que no juzgues lo usa todo el mundo para que no me digas que estoy haciendo mal. Y no, sí hay que ser. Entonces, ¿qué actitud está condenando a Jesús en Mateo? No condena todo tipo de juicio o aplicación de la ley, sino que está aplicando lo que yo acabo de mencionar, que es lo que es la actitud. ¿Ok? Nuestra actitud prepotente, arrogante, en la cual nosotros sentimos y la misma, que no, eso no aplica para nosotros y que somos merecedores del perdón de Dios. Cuando los fariseos, Jesús les dijo a los fariseos sarcásticamente, yo no vine a salvar a los que no necesitan salvación, sino a los que están enfermos. Él estaba diciendo a ellos sarcásticamente, ustedes se creen que no tienen salvación, así que para ustedes no soy. Lástima porque entonces no son salvos. En cambio nosotros sí, nosotros reconocemos nuestro pecado y sí somos salvos. Él no condena ningún tipo, no todo, condena la actitud de soberbia. Cuando Permítame señalamos leer, pastor. sí, Permítame leer vaya, Mateo 1:5. Dice sí, aquí, Mateo 1:5, la palabra de Dios se le bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo sano a los perros, lo santo a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y despedacen. Ahí Ah, está claro. Entonces, ah, muchas veces cometemos el error. Hay personas que les gusta juzgar. Yo no juzgo a nadie, porque el único que es juez para juzgar es Jehová de los ejércitos. Y lo que tú tienes dentro de tu pensamiento y tu interior, solamente Dios. Dios es que lo sabe, pero no que tú puedas deducir. Yo digo, nuestra lucha no es contra carne. Si una persona me hace algo, yo lo trato igual o mejor para que Dios nos dio a nosotros, nos amó y nos perdonó. Pero a veces hay gente que le gusta juzgar y no podemos confundir el amor de Cristo con otra cosa tampoco. Porque por ahí, amor a Cristo, aunque a una gente le haya hecho daño a uno tiene que perdonarlo porque Dios nos dio ese amor y nos perdonó primero. correcto, pero recuerda, Lai, que es importante llamar a la persona al arrepentimiento. Realmente es importante entender que esto de juzgar no es no aplicar la ley. Nosotros necesitamos que la ley para que la persona pueda venir. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Si una persona peca contra ti, ve y hazle ver su falta. O sea, eso no es una idea mía, eso son las cosas que Dios está diciendo en los textos que estamos viendo. Y la intención que la persona haga esto es para ganárnoslo, es para que la persona pueda venir al arrepentimiento de Cristo. Como buenos médicos tenemos que denunciarle a la persona cuando está haciendo algo que no es correcto. Eso es ley, la ley es importante. No es juzgar, ya vimos que el juzgar es una actitud de soberbia. Esto es una acción de amor. Si la persona está haciendo algo incorrecto, yo tengo que decírselo, si no la dejo en su pecado.
si yo la, yo, o sea, yo no la voy a tratar de, no la voy a, quizás no cambie mi trato con la persona. Y a veces sí. A veces tengo que cambiar el trato para que la persona pueda ver que lo que está haciendo es serio y que daña la relación que tenemos. De hecho, ese versículo que tú leíste es extraordinario. Fíjense ustedes, no tires tus perlas a los cerdos porque las pueden pisotear. Ustedes saben cuál es la última forma en la cual nosotros ejercemos la ley con una persona. Y eso normalmente no se hace sino hasta que, wow, o sea, yo realmente es que no, no sé, o sea, es una parte muy fuerte. Es cuando nosotros abstenemos de darle la palabra a alguien cuando vemos que se ha convertido en un errorista permanente, en un errorista enfrascado, que no va a cambiar. Esa persona decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya Dios no te habla más, como Dios lo hizo con su pueblo. Y hubo un tiempo donde Dios no le habló más. Ya hasta aquí no te hablo más. Que es lo peor que puede pasar. Igual nosotros entendemos eso con nuestros hijos. Y lo entendimos cuando éramos hijos. Mientras tu papá y tu mamá te estén diciendo, hey, fulanito, fulanita, esto, tú sabes que hay una relación ahí. El día en que tu papá y tu mamá no tengan absolutamente nada, ups, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo bien serio. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que nosotros seamos diligentes con el uso de la palabra. Ley y evangelio, ambas. ¿Ok? Yo dependo de ustedes. Ustedes tienen el deber. ¿Ok? Yo cuento con eso. Yo espero que ustedes lo tengan. Ustedes tienen el deber de que si me ven a mí haciendo cosas que van contrarias a la palabra, en amor, ustedes vengan y me lo digan y me corrijan. Tienen que hacerlo. Si no, no me quieren. Entonces tienen que venir hacia mí y no es un juicio. Si me dice, Pastor Acosta, me sorprende, creo haber visto esto, creo haber visto esto, esto no es lo que dice, y ahí igualamos y nos sentamos. Ustedes tienen ese deber conmigo, un deber de hermanos, un deber en el cual yo hierro pule hierro, ustedes me corrigen a mí, yo los corrijo a ustedes, nos llamamos al arrepentimiento en amor, es la gran diferencia. Entonces, es importante que llamemos a la corrección del hermano para que el hermano se pueda arrepentir. Y a veces lo hacemos en grupo, cuando la persona no se arrepiente porque aún con el tuyo, para eso llamas al segundo que conoce el problema, para que él vea que no es tu opinión, porque a lo mejor somos tú y yo, ay, yo no sé, esa es tu palabra, esta es la mía. No, 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 esto es lo que Dios dice. Aquí tiene el hermano también, que también te dice si es cierto, lo que Dios está diciendo es cierto, lo que el hermano te dice es cierto. Ah, no, esos son ustedes dos, ya va, es la iglesia. No, la iglesia se está diciendo esto, ya es la última forma. Y la última manifestación de amor es cuando a la persona se le dice, se le cierran ya las puertas. Eso aún la declaración de que el infierno está a las puertas, la cerrada, es un acto de amor. Es un acto de amor, ¿por qué? Porque es tu último llamado para que esa persona se pueda arrepentir. Si la persona después de eso no se arrepiente, está fuerte. Pero ya la sangre de esa persona no está en tus manos. Entonces, es importante nuevamente distinguir entre esto porque si no aplicamos la ley, entonces la sangre de la persona puede estar en nuestras manos. El juicio se encuentra en la palabra de Dios, no es nuestro. Yo no estoy, cuando nosotros le decimos a una persona que las puertas del cielo están cerradas, no es un juicio nuestro, es un juicio que viene directamente de Dios. Dios dice que a menos que tengamos un corazón arrepentido, no vamos a entrar. La puerta nadie va a ver al Dios a menos que sea con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humilde. Es un corazón que el Señor sí acepta. Y ese corazón contrito, por supuesto, no es simplemente dolor, sino es confianza en Cristo como tal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Vamos a hablar un poquito de la confesión. Entonces, sí te quedó claro entonces que es importante poder proclamar tanto ley como evangelio. Y eso no es juicio. No, está bien, pero lo que yo quiero decir es, mire, a veces yo no me defiendo ni nada de eso, pero a veces hay personas que levantan hasta falsos testimonios siendo cristianos. Sí, ¿Usted sabe por qué? Porque a veces pasan situaciones que realmente es mentira, es falso. Y hay personas que quieren hacer la mentira verdad. Por ejemplo, hay personas que yo no conozco nunca en la vida, ni he hablado. Quizá le he pedido un favor vía telefónica. Un ejemplo, le estoy diciendo, por ejemplo, ayúdame en esto, yo quiero inscribirme.
Un ejemplo, a tal curso, yo vivo estudiando siempre la Biblia, porque me gusta escudriñarla para yo saber en qué yo estoy fallando. Pero realmente no es porque yo tengo interés a otra cosa. Yo tengo interés de buscar la palabra de Dios para obtener conocimiento, para yo poder dársela a otro y yo también saber en qué yo, por ejemplo, estoy fallando. Eso es lo que yo quiero decir. Y hay Amén. personas, por ejemplo, yo utilizo este tiempo ahora y estas horas, yo la utilizo ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para aprender, para darle fruto a otra persona. Pero quizá hay personas que dicen, Ladis, a mí me han dicho así, tú chateas demasiado. Ay, pero mira, yo estoy estudiando. Entonces, eso es juzgar a una persona injustamente. Exacto. Muy bien, exacto. Estás viendo una diferencia entre lo que es jugar y no jugar, que no es exactamente, que no es lo que Dios dice. O sea, ellos están jugando, están haciendo un criterio, están sacando conclusiones que realmente no son ni siquiera bíblicas. Al contrario, o sea, es otra cosa. Pero no te preocupes, tú sí, nosotros como tenemos esta llave que Dios te ha entregado, la vamos a utilizar correctamente. Y la vamos a utilizar para los dos lados. ¿Vale? O sea, tenemos que utilizarla tanto como para la ley como para el evangelio. Si no, no la estaríamos utilizando bien. Si utilizamos solamente una parte, tampoco la estamos utilizando bien. Entonces, ¿qué es un entendimiento bíblico sobre la confesión? Cuando hablamos de la confesión, Jesús. Ok, en la Biblia la confesión se refiere a admitir nuestros pecados a Dios y pedir su perdón. Primera de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es importante porque nos ayuda a reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Aunque no es necesario confesar nuestros pecados a un sacerdote, como dice la Iglesia Católica. Excelente, y eso vamos a verlo ahorita. Excelente, Jesús. Es importante recordar también que la confesión no se trata de hacer obras para ganar la gracia de Dios, sino que nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a profundizar más en lo que nos acaba de decir nuestro hermano Jesús. Tal cual, le está citando los versículos de en qué consiste una verdadera confesión. ¿Ok? Una confesión es la declaración, como dijo el hermano, de lo que he hecho, sin ninguna restricción. Les voy a decir lo que no es una confesión. Esto no es una confesión. Sí, yo le fui fiel a mi esposa, le fui infiel, pero es que ella me trata muy mal o ella no quiere tener sexo conmigo. ¿Es eso una confesión? No, no, una confesión diría yo que no. ¿Qué sería? Eso es no es Porque una, entonces tiene una parte, tiene otra variable por tal razón, porque ella no hace tal cosa. Entonces ahí deja de ser confesión cuando se le agrega la otra cláusula. claro. Mónica, ¿qué sería entonces? Para mí sería una expresión cualquiera sin un sentido. Ya. Vamos a ver qué opina Mónica sobre eso. Mónica, ¿qué opinas tú? ¿Qué sería eso que yo hice ahorita? Para mí no es confesar, es como justificarme de por qué yo estoy Exacto, cometiendo tal cosa, ¿verdad? Es exacto, como que yo me exacto, tal cual. justifico, Muy hago tal bien, cosa, tal otra. muy bien. Entonces, fíjate tú, eso no es una confesión, eso es una justificación. Y a veces la gente se justifica, no confiesa. Y en eso los políticos son extraordinarios. Pero los políticos sacan declaraciones disculpándose. Y si ustedes las leen, no se disculpan de nada. Aparentemente se están disculpando, pero no se disculpan de nada. ¿Cómo se llama? Una verdadera confesión reconoce el pecado por nombre y apellido y porque les voy a decir lo que no es una confesión, que la he escuchado varias veces. Perdóname, miren ustedes, perdóname porque por estas venas corre sangre. ¿Cómo que quieres cómo te voy a perdonar? ¿Sabes lo que trata de decir una persona cuando hizo algo malo? Dice, bueno, perdóname, pero es que por mis venas corre sangre. Eh, y quieres que te perdone porque por tus venas corre sangre. O sea, lo que la persona está diciendo con esa frase es que soy un ser humano. ¿eh?
como ser humano, los seres humanos pecan, los seres humanos se equivocan. Eso es cierto, pero eso no es una confesión. Eso sigue siendo una justificación. Confesión de los pecados es reconocer mi pecado en dos formas. Primero y principal, contra ti y solamente contra ti el pecado. ¿Okay? El Señor, reconocemos que nuestro pecado no es que no es contra la otra persona, sino que el énfasis es que reconocemos que finalmente estamos pecando cada vez que pecamos contra cualquier persona, que pecamos inclusive contra nosotros mismos, estamos pecando contra Dios, porque los seres humanos le pertenecen a Dios. Entonces, peco contra ti, Señor, y eso me duele. ¿Okay? Esa es la primera parte de la confesión. O sea, aquí vemos, y ahorita entrando un poco lo que hablaba Jesús, de si es necesario o no. Vamos a ver un versículo aquí interesante. Santiago 5:16. Y para esto, no sé si, Fátima, tú podrás leernos. Y después, sí, por También, favor. pastor, ¿cuál es la primera parte de la confesión? Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Bueno, aquí nos está hablando nosotros, la palabra de Dios dice que la parte de la confesión podemos, y no es mala idea, confesar nuestros pecados a otros hermanos en la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que nuestros hermanos ore por nosotros y nos dé paz en nuestros corazones, y no solamente nos dé paz, sino que, ¿cuál es la idea de confesar mi pecado? Yo confieso mi pecado, Dios me lo limpia, pero yo no quiero pecar más. Y generalmente ustedes saben que somos, o sea, nosotros somos adictos al pecado. Entonces la otra parte es pedirle a Dios, Padre, Padre, ayúdame, yo no quiero pecar nuevamente, dame la fortaleza para no pecar más. Ayúdame, Señor. Ayúdame también, Padre, a que como ya yo sé que he pecado, dame el gozo de tu salvación. Dame el gozo de saber que sí, como yo sé que perdonaste mi pecado, pero mi corazón queda dolido. Devuélveme el gozo. No quiero quedarme permanentemente en la tristeza. La tristeza tiene su parte porque es parte de la contrición, pero yo no me quiero quedar allí. Quiero pasar adelante con un corazón lleno de regocijo. Y eso es importante, son obras del Espíritu. Le pedimos a Dios que nos ayude y le pedimos a otros hermanos que oren por nosotros. O sea, aquí vemos que la confesión no tiene que ser delante de un cura, delante de un pastor, sino que nos podemos confesar y Dios nos llama a que nos confesemos los unos a los otros. Más adelante vamos a ver un poquito si cuándo tiene valor, cuándo es conveniente y tiene valor que podamos ir ante el pastor o otras personas. Pero primero y principal, como hizo el rey David, nosotros nos confesamos nuestros pecados a Dios, primeramente, más que a cualquier otra persona. Segundo, veamos, ¿cuál es la segunda parte de la confesión? Nuestra segunda parte de la confesión es, ¿se acuerdan? Aquí está, segunda de Corintios. Vamos a pedirle ahora a Bernadis. No sé si puedas leerlo. Buenos días, Ya, no te preocupes, Bernadis, gracias. Carlos, Carlos, ¿Cuál es el que está en la pantalla, Bernadis, ¿puedes leerlo? la segunda parte de la confesión? Segunda de Corintios 2:7 dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, nuevamente, cuando una persona confiesa su pecado, tenemos que declararle el perdón completo. Y, ¿saben? Esta es la parte más difícil para uno entender porque uno no lo entiende. Pero a mí me fascina lo que Dios me dice a mí. Y cada vez que me acuerdo de eso, no puedo dejar de emocionarme en mi corazón. Porque mi Dios que lo sabe todo, mi Dios que lo recuerda todo, dice que Él no solamente ha perdonado mi pecado, sino que ya no se acuerda nunca más. En serio. Ustedes pueden entender lo profundo que es eso que mi Padre Celestial me dice a mí, que no solamente ha perdonado mi pecado, sino que no se acuerda nunca más de mi pecado. Yo mañana cuando me presente su cara, cuando esté delante de él, rostro a rostro, él no se acuerda de mi pecado. Es como comenzar de cero. Lo puedo mirar sin remordimiento a la cara. Eso
para mí es muy especial. Es muy, muy especial. Y así es. Así que nosotros le decimos esto a la gente. Hey, no dejes que la tristeza, una vez que tú has confesado tu pecado, eso es importante. Miren, yo conozco personas, que es muy triste, personas que han entendido que Dios los perdona. Sobre todo, muchas veces pasa inclusive a personas que son líderes, personas que son cristianos bien profundos, ah, que no pueden entender. Ciertamente Dios exige más de nosotros que de otros, pero que no pueden entender el amor, la profundidad del amor de Dios y terminan hasta suicidándose porque su tristeza no les permite en realmente disfrutar del gozo de la salvación. Si nuestro Señor Jesucristo te dice te perdono, te perdono. Imagínense el rey David después de cometer asesinato, después de cometer adulterio, pero Dios le dice, yo te perdono, Dios te ha perdonado tu pecado, no morirás. Y entonces tenemos nosotros que no somos nadie para después de que el Señor nos ha perdonado decir no, y hay que disfrutarlo. Y Dios nos da todos estos pasajes para que nosotros podamos realmente entender, tratar de entender el profundo amor de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que nos perdona, y para eso estamos nosotros, para eso estoy yo, para eso estás tú como hermano también, en decirle a la persona, el Señor ha apartado tu pecado, tan lejos el este como el oeste, el Señor ha perdonado tu pecado, para que no lo consuma la tristeza, sino se puede desesperar. Mateo 9, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Preciosa esta parte importante de la confesión. Entonces, ¿cuándo a veces es importante? Mira, Dios dice que nos confesemos unos a otros. Segundo, yo no tengo que confesarme con una persona en particular, a menos que si yo te ofendí a ti, yo voy y me confieso contigo. Hermano, te ofendí, discúlpame. ¿Ok? Demuestro que estoy arrepentido y nuevamente es parte de el arreglo de lo que he hecho, de decirle a la persona y pedirle perdón a la persona también. Y componer lo que he hecho con la persona. No solamente, por ejemplo, te robé, bueno, te pido perdón, pero muy bien. No lo voy a hacer más, excelente, y hay un cambio en tu vida. Pero ¿qué te parece si le devuelves la plata? Eso también es parte de lo que tienes que hacer. No sé si tiene un beneficio. Y algunas veces, ¿tiene algún beneficio confesarse con el pastor? Sí, por supuesto que lo tiene, todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque a veces igual, como yo acabo de decir, a veces el diablo me convence a mí de que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso que hiciste no tiene perdón de Dios. Y eso me consume. Y yo, a pesar de que yo sé que Cristo perdona mi pecado, ay, todavía hay algo allí que me dice que no. Entonces, muchísimas veces voy donde el pastor. ¿Por qué? Porque sé que es una persona educada, no me, que, que conoce realmente lo que dice la palabra de Dios, aunque ustedes van a hacer esto mismo. Y él me va a decir, no, Dios perdona tus pecados. Es más, voy a hacer el uso del ministerio de las llaves. ¿Tú crees todo esto, verdad? Sí. ¿Tú crees que Dios me ha dado a mí, como cristiano, no solamente como pastor, las llaves del cielo? Bueno, basado en tu confesión, en tu contrición y en tu confianza en Cristo, te anuncio, te declaro el perdón de los pecados que Cristo ha ganado por ti. No hay otra, tal cual. Así como dice anteriormente, como dijo aquí, voy a echar para atrás para ver si puedo echar para atrás. Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Anímate. ¿Por qué? Porque tu pecado ha sido borrado completamente. Entonces, sí tiene un valor, pero no es una cuestión obligatoria, es algo que tenemos que hacer si lo creemos necesario. Entonces, parte de la confesión, sí, si yo no, a veces si no confieso mi pecado porque no quiero que nadie, o sea, no es para, el pecado tiene que llevar confesión, generalmente ante Dios, o si he ofendido a otras personas, tengo que reconocerlo también. El propósito de nosotros aquí, es para capacitarlos, para que lleven la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y enseñándoles todas estas cosas. Entonces, eso implica nuevamente proclamar ley y evangelio. Nuestro propósito, cada uno de ustedes, que crezca en la palabra del Señor para que tenga una relación profunda con Dios que nadie pueda romper. Y por supuesto que esta palabra no se queda con ustedes. O sea, yo creí, por lo tanto hablé. Entonces es una palabra que nos lleva a nosotros y nos mueve a proclamarla para otros también. Para eso estamos ustedes capacitándonos. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. Pueden orientarme, por ejemplo, si ustedes quieren comenzar, porque esto nuevamente nos prepara para lo que viene, comuníquese con su profesor, que soy yo en este caso, y vamos a ver cómo en el futuro vamos a poner nuestro grupo sembrador. ¿Okay? No dejen de congregarse. La idea es que vayan a la iglesia, y si vemos que nuestra iglesia no está proclamando lo que Dios quiere, vamos a prepararnos para en amor corregir. Y si no, vamos a prepararnos para llevar nosotros entonces esa palabra a todas las personas que tanto lo necesitan. ¿Okay? Así que, ¿qué debo hacer? Preguntas que nos hacen, ¿qué debo hacer para unirme a nosotros? Bueno, nuevamente, al terminar los cursos, ustedes, no solamente son 13 cursos de la primera parte. Antes de eso, como en el curso 8, 9, por ahí, más o menos en el 8, ustedes se les asigna un consejero. Yo soy un consejero, aparte de profesor. Mi región es por regiones generalmente. Mi región es la región del norte, México, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua. Una pregunta. Adelante, Ladis. Cuando nosotros terminemos los 13 cursos Ajá. que dan por esta vía, entonces nosotros no se nos va a obtener un título, un reconocimiento ¿de qué? Excelente, Ladis. Esto es una academia, por eso se llama Academia de Cristo. Se les da un certificado que han completado los primeros 13 cursos de Academia de Cristo. Ladis, nuestro nivel es alto. O sea, nosotros tenemos, este es el comienzo solamente, pero la idea es, después del discipulado 1 viene un discipulado 2, y después un discipulado 2 y un seminario. O sea, es un nivel alto. Entonces, la idea es... A mí me gustaría como que dieran, porque le voy a decir algo, a mí me gusta la cosa ya como a nivel universitaria. Un paso a la vez, un paso a la vez, Ladis, un paso a la vez. Sinceramente, ¿sabes por qué? Yo estoy acostumbrado a la cosa de las universidades. Yo me preocupo mucho. Tú ves como yo rápidamente, no es que soy acelerada, sino que Dios me dio las competencias para hacer las cosas rápidas y bien. Cuando yo entré aquí, que andaba preguntando, muchos me decían que esto, que lo otro, me mintieron algunos. Y yo traté de seguir buscando hasta que algunos compañeros se dieron cuenta, me escribieron, que le agradezco esto, no le conozco el nombre, y me dieron una orientación. Luego después usted me inscribió. Porque a mí me gusta prepararme. Yeah. Yo la vida ha sido estudiar. Y por eso tengo esa facilidad que capto, que relaciono una cosa con la otra, que investigo. Y yo me arrepentí desde los años 81. Lo que pasa es que no me dediqué de lleno a esto, sino como maestra seguí mi carrera de magisterio estudiando y me olvidé un poco de Dios, en el sentido de profesionalizarme, pero me gustaría estudiar teología profunda. Bueno, Ladis, no sé si te has dado cuenta, pero lo que estás estudiando es profundo. La palabra de Dios, aunque lo explicamos de forma sencilla, pero ustedes están recibiendo conocimiento que ojalá y muchos teólogos graduados en Harvard lo vieran de esta forma. Porque no es simplemente el conocimiento, sino es la parte devocional y creer realmente en lo que Claro está que diciendo la palabra. sí. Yo he visto muchas cosas que no la había visto antes, porque yo, por ejemplo, estudié liderazgo y duré un año estudiando. Ahí yo aprendí bastante. Por CDL, aprendí bastante, me gradué y cosas así. Eso fue en la pandemia, con mucho esfuerzo y cosas. Pero ahora yo pensaba que cuando uno diera los 13 cursos, no, como que podía seguir para obtener un título de licenciado en Mira, algo. sí vas a poder seguir, Ladis, nuevamente, pero fíjate, por eso estoy explicando de qué se trata todo esto.
Se trata de nosotros, nuestro sistema es primero, dos cosas. Uno, una responsabilidad individual con cada uno de ustedes como hijos de Dios que son. Como hijos de Dios que son, tenemos el privilegio, el deber de orientarlos en la palabra para que ustedes tengan una relación con Cristo irrompible y bien basada en la palabra. Esa es la primera. De allí brota el deseo de comunicar la palabra. Lo segundo es prepararlos a ustedes para que esa palabra y esa fe que ustedes tengan pueda ser proclamada a otras personas también. Entonces, esta es la segunda etapa. Vamos por partes. La primera etapa, ahorita, al terminar estos 13 cursos, viene lo que se llama discipulado 2. Para ese discipulado 2 sí tenemos que estar en el acuerdo doctrinal. Y eso va a pasar con el curso número 8, 9. Se van a comunicar con ustedes. Alguien va a llamar. Sea en tú estás en República Dominicana. Sí, señor. Exacto. En tu caso, Lai, tú estás en mi responsabilidad. Entonces, probablemente sea yo o Andrew, uno de nosotros que te llame. Pero el Ecuador, por ejemplo, tenemos un grupo de personas que trabajan en Ecuador, tenemos un grupo de personas que están en el centro, otros en el sur, tenemos todo cubierto a Latinoamérica. O sea, alguno de nosotros los llama, revisamos, hace acuerdo doctrinal, son 85 preguntas, y vamos poco a poco sobre todas ellas, hacemos un resumen de todas las cosas que han aprendido. Para el beneficio de ambos, declaramos acuerdo doctrinal, y luego ya pasan a la segunda etapa. Y ahí seguimos hasta donde Dios nos lleve. O sea, uno comienza aquí, uno simplemente va hasta donde el Señor nos vaya llevando. Pero eso es lo que quiero que entiendan que es lo que se hace, ¿ok? Entonces, vamos entonces ya a cerrar con una oración. Padre, gracias te amo, Señor, Padre, por abrir la puerta del cielo para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos nuestros pecados y mostrarnos el perdón que hay en Él también, a través de tu Hijo, Señor. Gracias. No, Señor, somos indignos definitivamente de recibir este privilegio y esta responsabilidad de las llaves del cielo. Pero sabemos, Señor, que tú nos has capacitado y nos los has dado para el beneficio de tu reino. Permítenos, Señor, utilizar las llaves que nos has dado de forma correcta, diligente también, siempre en amor, pero también con firmeza, ambas cosas, Señor. Los días siguientes, ayúdanos a seguir creciendo en la fe, protege a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, no solamente físicos, pero también espiritualmente. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, déjenme parar aquí un momentico la grabación. Amén, profesor. Déjenme parar la grabación porque Amén. es más largo. No, record.